Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy repasando un poco y terminando con lo que habíamos comenzado la clase pasada y discutimos bastante, pero bueno, al final fue un poco rápido porque nos quedamos sin tiempo. Entonces lo que teníamos era un problema, el siguiente problema: teníamos un cuerpo que ingresaba a una pista con una determinada velocidad constante v0, y entonces ingresaba a la pista y lo que podía hacer era moverse sobre la pista o despegarse. Y la idea del problema era describir las diferentes situaciones. ¿Está bien? Entonces, algunas de las conclusiones que habíamos sacado de la clase pasada eran las siguientes, ¿sí? O sea, podíamos dividir a los tipos de movimientos dependientes de la velocidad inicial de la partícula de la siguiente manera. Sabíamos que entre A y B la partícula o el móvil se podía frenar, ¿sí? Y descender por la rampa sin despegarse. O sea, en cualquier momento, si la partícula se frenaba, luego podía descender sin despegarse de la pista, y eso es algo que veíamos y era bastante intuitivo, en el sentido de que si poníamos cualquier masita, al cuerpo con velocidad cero en cualquier punto de esta región, el cuerpo iba a caer por la pista, ¿sí? Sin embargo, a partir del punto B, lo que pasaba era que en general podía despegarse antes de que se frenara la partícula. ¿Y esto por qué ocurría? Bueno, ¿cómo lo podíamos entender? Una manera de ver eso en forma bastante intuitiva es recordando cómo es la aceleración para cualquier movimiento curvilíneo, ¿sí? Recuerdan que la aceleración para cualquier movimiento curvilíneo tenía dos componentes: una componente que era paralela o tangencial a la trayectoria, y lo que hacía era básicamente, o la entendíamos en términos de que esa componente variaba el módulo o la rapidez de la partícula, ¿sí? Mientras que la componente perpendicular tenía un valor determinado que era b cuadrado sobre ρ era el radio de curvatura, y lo que hacía básicamente era rotar al vector velocidad sin cambiar su módulo. ¿Está bien? Entonces, esto era en forma general para cualquier movimiento sobre una determinada curva, y en particular si la partícula se mueve por una circunferencia, el radio de curvatura permanece constante, ¿sí? Y es igual a r. Y estos dos vectores, esos dos versores que son perpendicular y tangencial a la trayectoria, si la partícula se movía por la circunferencia, eran simplemente los versores que nosotros llamábamos θ y r. ¿Ok? Entonces acá menos r es esta componente de la aceleración, es la que conocemos obviamente como aceleración centrípeta, y para un dado valor de velocidad, ¿sí? Tiene un valor bien preciso si la partícula se tiene que mover por una circunferencia. ¿Ok? Entonces, analicemos qué es lo que sucede con la aceleración centrípeta, porque básicamente esa aceleración lo que nos va a decir es si la partícula se puede mover por la circunferencia, ¿sí? Esa aceleración tiene un valor preciso que es proporcional a la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. ¿Ok? En este caso el radio es constante. Entonces, lo que podemos ver ahora es qué es lo que sucede con la componente del peso, ¿sí? Porque básicamente la componente del peso, el peso básicamente es una fuerza que permanece constante a lo largo del movimiento, es decir, siempre apunta en la misma dirección, mientras que la normal aparece si la partícula intenta moverse o atravesar la superficie. ¿Está bien? Digo, es una fuerza de vínculo que aparece. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el peso?
Bueno, en esta región el peso siempre apunta hacia afuera, o sea, una componente del peso siempre apunta hacia afuera de la superficie, mientras que a partir de B, la componente del peso comienza a apuntar, o existe una componente del peso que comienza a apuntar hacia la concavidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en esta región? Y lo que podemos observar es que justamente la componente del peso en la dirección R, ¿sí?, puede ser tal que para una dada velocidad v sea suficiente para imprimirle a la partícula la velocidad centrípeta necesaria para rotar con esa curvatura R. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que sucede si la partícula sigue con esa curvatura? Bueno, la componente del peso, fíjense, un instante posterior, la componente del peso en esta dirección irá aumentando, ¿sí? Entonces, si esa componente del peso aumenta, lo que va a pasar es que la componente de la aceleración centrípeta será mayor a la necesaria para que la partícula rote con la curvatura R. ¿Sí? Es decir, la componente del peso lo que hace es que la velocidad rote más de lo necesario y por lo tanto haga despegar a la partícula de la pista. ¿Está bien? ¿Y eso hasta cuándo puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir en toda esta región, ¿sí? Y existe un caso límite, que es este punto que está acá. En este punto que está acá, directamente toda la componente del peso se encuentra en la dirección centrípeta del movimiento. Entonces, en este caso, ¿sí?, puede ser que el peso sea suficiente como para que la partícula rote con la curvatura de la circunferencia. Sin embargo, un instante posterior, lo que pueden ver es que la componente del peso en la dirección R, ¿sí?, va a disminuir con respecto al caso anterior. ¿Ok? Entonces, ahí lo que va a suceder es que va a ser necesario una normal en esta dirección para hacer rotar a la partícula, ¿sí? Y en toda esta región va a suceder lo mismo, debido a que además de que la componente del peso en la dirección R va disminuyendo a medida que me muevo en esta dirección, junto con eso, la velocidad de la partícula va a ir aumentando debido a que la aceleración apunta en este sentido, ¿sí? La aceleración dada por el peso en esta componente aumenta en este sentido, ¿sí? Entonces, de esa manera, podíamos identificar tres situaciones diferentes. Entonces, como les decíamos, desde A hasta B, la partícula se frena, o puede frenarse si la velocidad es suficientemente pequeña, y volver por la pista, mientras que entre B y C, si la velocidad es pequeña, lo que puede pasar es que la partícula se despegue antes se despegue y deje de moverse sobre la pista. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esta era más o menos la idea intuitiva de por qué sucedía el despegue en la región B y C, y si pasaba a la región C, continuaba pegada a la partícula. Entonces, ¿cómo analizábamos eso, o cómo tratábamos de obtener cuantitativamente, por ejemplo, los valores de ángulo de despegue y demás? Bueno, para eso lo que hacíamos era describir o escribir las ecuaciones de Newton para la partícula en cuestión, el cuerpo en cuestión, y dada la simetría del movimiento, habíamos visto que un sistema de coordenadas apropiado era el provisto por las coordenadas polares. Entonces, habíamos visto que la normal apuntaba en la dirección R, estaba siempre contenida, si existía una normal, estaba siempre contenida en la dirección R, y el peso iba variando con el ángulo. ¿Está bien? Entonces, habíamos obtenido estas dos ecuaciones
a partir de plantear las fuerzas y igualarlas a la masa por la aceleración en las coordenadas r y θ, la ecuación en la dirección r me daba la normal en función de la posición de la partícula dada por el ángulo y la velocidad angular. Y la ecuación de Newton en la componente θ me daba lo que se conoce como la ecuación de movimiento. ¿Está bien? A partir de integrar esta ecuación de movimiento, uno puede tener θ de t. O sea, la posición en función del tiempo. Entonces, ¿cómo tratábamos de responder a esas dos preguntas? Es decir, ¿cuál era el ángulo en el cual la partícula se frenaba y podía caer sobre la pista, y cuál era el ángulo el ángulo en el cual la partícula se despegaba de la pista? Bien, entonces lo que habíamos hecho era básicamente integrar esta ecuación en el ángulo, y a partir de esa integración habíamos obtenido la velocidad angular en función del ángulo y las condiciones iniciales. ¿Sí? Las condiciones iniciales, recuerdan que es a tiempo cero, la partícula se encuentra en esta posición con una determinada velocidad en esta dirección, que básicamente es θ. Entonces, si la velocidad es v0, la velocidad angular será v0 sobre r, ¿sí? Dado que r es el radio de giro. Entonces, estas son mis condiciones iniciales, que las vamos a incluir, o las incluimos cuando hicimos la integración de esta ecuación que está aquí. Entonces, una vez que realizamos esa integración, lo que tenemos es la velocidad en función de la posición, dada la condición inicial, y simplemente igualando a 0, ¿sí? Uno puede obtener cuál es el ángulo en el cual la partícula se frena, ¿sí? Entonces este es el ángulo de frenado, y en particular, si la velocidad es menor que esta cantidad, que es raíz de 2gr, la partícula se va a frenar en toda esta región, ¿sí? Esta velocidad límite es justamente la velocidad de frenado en este punto. Todas las velocidades menores tendrán un ángulo de frenado en esta región. ¿Está bien? ¿Y cómo analizamos la situación en la cual la partícula se despegaba de la pista? Bueno, la condición para que se despegara era justamente que la normal sea cero, la fuerza normal sea cero en el ángulo de despegue. ¿Sí? Básicamente que la normal sea cero, justamente lo que estamos diciendo es lo que analizamos anteriormente. Fíjense que esto que está acá es básicamente b cuadrado sobre r. Entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué significa que la normal sea cero? Que esa aceleración centrípeta sea igual a la componente, o la aceleración que provee el peso en la dirección r. ¿Sí? Estamos diciendo que estas dos cosas tienen que ser iguales. Para lo cual, y digo, si queríamos obtener el ángulo de despegue, necesitamos la velocidad angular en función del ángulo, y esto es lo que habíamos obtenido aquí. Entonces, simplemente podíamos escribir la normal en función del ángulo, dadas las condiciones iniciales, y a partir de allí obtener las soluciones para cuando la normal es igual a 0. ¿Sí? Entonces estos eran los ángulos de despegue que se obtenían a partir de igualar la normal a 0. Entonces, ¿para qué velocidades se va a despegar en esta región? Bueno, se va a despegar a velocidades mayores que el límite anterior, o sea, cuando la partícula llega con una velocidad diferente de 0 al punto B. Profe, justo en el chat preguntaban lo mismo que me pregunto yo. La normal, la ecuación de la normal, la que dice m por g 3 coseno de θ menos 2, ¿de dónde salió esa? O sea, lo que había dicho era que teníamos la normal aquí, ¿está bien? Esta era la ecuación de la normal que obteníamos a partir de las ecuaciones de Newton. ¿Recuerdan? Bueno, entonces tenemos mg por coseno de θ, y luego tenemos este término,
que depende de la velocidad angular al cuadrado. Entonces, lo que hicimos fue integrar esta ecuación en θ y obtuvimos la velocidad angular al cuadrado en función del ángulo. ¿Sí? Entonces, básicamente, para obtener esta expresión de la normal, lo que hacíamos era agarrar esta expresión y la metíamos aquí en la fórmula de la normal, y bueno, haciendo un poco de aritmética, llegábamos a esta expresión que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, no sé, supongo que... ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, sí, se entiende Bien. lo que dice. Si hay una pregunta, digamos que bueno, no entendí bien la pregunta. Bueno, si tiene alguna pregunta, me paran y me la hacen. ¿Está bien? Me cuesta un poco seguir el chat. Entonces, lo que teníamos era de esta manera, es decir, de vuelta, teníamos la ecuación para la normal a partir de las ecuaciones de Newton, integramos esta ecuación, en θ obtuvimos esto, y ahora tenemos θ punto en función del ángulo, lo ponemos aquí dentro, operamos un poco, simplificamos un poco la expresión y llegamos a esta ecuación para la normal en función del ángulo. ¿Está bien? Entonces, igualando a cero esta expresión, lo que obteníamos era básicamente el ángulo de despegue, que va a ocurrir en algún punto de esta región, de acuerdo al valor de la velocidad inicial. ¿Y cuándo se va a despegar? Bueno, cuando la velocidad sea menor que la velocidad correspondiente a cuando llega a este punto y la aceleración centrípeta es suficiente como para rotar a la partícula de la curvatura, a la velocidad de la curvatura R. ¿Está bien? Entonces este es el Profe, límite. Sí. ¿cómo pasa de la última ecuación al último paso, a que B0 tiene que estar entre esos, tiene que ser alguna entre esos dos? Claro, entonces, fíjate que este es el ángulo de despegue para cualquier condición inicial. Entonces te preguntás, bueno, ¿cuál es el ángulo de despegue en este punto que está acá? ¿Sí? Sí, Este punto que está acá tiene un ángulo igual a pi. sí, 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 sí. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el punto límite. ¿Está bien? Si se despega acá, bueno, va a poder seguir por la pista. ¿Ok? ¿Por qué va a poder seguir? Simplemente porque, fíjate que acá, si la normal es 0 acá, quiere decir que la velocidad que v cuadrado sobre r es básicamente g. ¿Está bien? Un instante posterior, fíjate que la componente del peso ya no va a ser completamente g, sino va a ser menor. En la dirección r va a ser menor porque la partícula habrá rotado, y por lo tanto va a haber ahora también una componente en esta dirección. Y para rotar a ese vector velocidad necesitamos una normal que nos aumente la aceleración centrípeta. ¿Bien? Entonces, si se despega en este punto, puede continuar con la trayectoria circular. ¿Está bien? Entonces, este valor límite es básicamente la velocidad para la cual la partícula se despega en el punto C. ¿Ok? Es decir, ponemos acá si quieren, n igual a 0, y acá ponemos θ igual a pi, y ahí despejamos. Es fácil de ver que B0 tiene que ser raíz de 5 GR. ¿Vamos? Básicamente lo que decís es que si no se despegó para el punto C, ya va a seguir por la trayectoria. Exacto. ¿Es eso? ¿Está bien? Sí, gracias. Ah, ok, o sea, usamos, o sea, para la última inecuación usó la parte de la normal igual a 0, bueno, y el ángulo pi, Exacto, sí, sí. no lo que sigue. El ángulo igual a C, eso que vos dijiste te da este valor límite para la velocidad. Ok, Entonces fíjense que los límites para la velocidad
dependen de un factor acá que aparece delante de G sobre R. ¿Sí? En este caso 2 y 5 para las velocidades límites en esta región. Y bueno, menor a 2 aquí. Déjenme mencionarles rápidamente cómo hacer para obtener θ de t en forma numérica. Después creo que también lo van a ver en la práctica, pero en este punto quizás vale la pena mencionarlo. Entonces ahora voy a compartir un poco. Aquí. Pero fíjense lo siguiente. ¿Se ve que estoy compartiendo otra cosa? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, les voy a mencionar un método que es sencillo y les va a dar una primera aproximación a cómo hacer integrales numéricas, ¿sí? Y es lo que se conoce como método de Euler. Imaginen que tenemos una determinada función y que puede depender del tiempo, ¿sí? Y conocemos su derivada temporal, ¿ok? Y la idea es obtener i para todo tiempo. Entonces, una manera de obtener i a todo tiempo numéricamente, es decir, una aproximación a i para todo tiempo, dada la condición inicial, esta que se encuentra aquí, es hacer lo siguiente. Consideremos un determinado instante de tiempo delta t y nuestro objetivo va a ser obtener i en un tiempo sería t0 más delta t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para obtener i en t0 más delta t? Bueno, fíjense que acá lo que tenemos es la información de la derivada temporal de i. ¿Ok? Si recuerdan, la definición de la derivada temporal es el límite de esta expresión que está aquí. Se ve cuando muevo con el mouse, ¿no? Sí, Entonces, sí. bien, entonces es el límite cuando delta t tiende a 0. Cuando delta t es chiquito, bueno, será algún valor que cuanto más chiquito sea delta t, mejor se va a aproximar al valor de la derivada. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto será una aproximación a esa derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para obtener i en un tiempo t0 más delta t? Bueno, obviamente, como les dije, a ese tiempo t0 más delta t lo llamamos t1, entonces t1 va a ser t0 más delta t, y el valor de i en ese instante de tiempo lo podemos aproximar justamente usando esta expresión que está acá. Es decir, i1, que sería i de t más delta t, despejando aquí será, paso el delta t multiplicando, ¿sí? Y sumo el i en el instante anterior, que es básicamente esta expresión que está acá. ¿Sí? Naturalmente, cuando el delta t sea más chiquito, mejor será la aproximación a la coordenada i o la función i para ese tiempo t0 más delta t. ¿Está bien? Entonces esa es una manera de obtener el valor de esta función a la cual le conocemos la derivada en un tiempo posterior. ¿Y cómo seguimos para obtener el valor de esa función a todo tiempo? Bueno, simplemente usando como condición inicial básicamente lo que obtuvimos en el paso anterior. Es decir, a tiempo t2 vamos a usar condición inicial a tiempo t1. ¿Sí? O sea, acá iría un t1, acá delta t, y acá iría i1, f de i1 a tiempo t1, delta t es el paso, que se conoce como paso de integración, y acá de esa manera lo que tendríamos es i2. Entonces, en un paso general de iteración, esta es la expresión que uno utilizaría. Si esto es bien simple, es el método más simple que hay, obviamente no es el más eficiente, pero para que tengan una primera aproximación de cómo integrar, resulta súper útil. ¿Sí? Entonces, miremos cómo a partir de esto podemos obtener θ de t numéricamente y ver cosas simpáticas. Entonces, nuestro problema
básicamente es el siguiente, es esta ecuación de movimiento que tenemos acá, θ 2 puntos igual a menos g sobre r seno de θ. Acá nos aparece una derivada segunda, ¿sí? Y las condiciones iniciales son estas que están acá, ¿ok? Que es la que habíamos discutido antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pasar esta ecuación diferencial, que fíjense que tiene una derivada segunda temporal en la notación de Newton? La anterior habíamos visto que era una derivada primera. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es introducir dos variables nuevas, o dos variables nuevas, una que es x, que la vamos a asociar al θ de t, y la otra es y, que será igual a la derivada temporal de x. ¿Ok? Entonces fíjense que esta ecuación es simplemente esto que está acá. Es decir, si x punto, o sea, si x es θ, x punto es y, y por lo tanto x 2 puntos será y punto igual a menos g seno de x. ¿Se entiende? Una pregunta, Augusto, ¿vas a subir el archivo de Júpiter? Sí, lo puedo subir. De todas maneras, lo van a resolver en la práctica, así que... Sí, no, pero simplemente más que nada no por la explicación y por el código juntos. Ah, ok, bueno, dale, sí, no hay problema. Dale, gracias. Sí. Entonces, de todas maneras, acá estoy usando una función interna para integrar. No utilicé el método de Euler para integrar, ¿ok? Simplemente se lo quería mencionar. Creo que en la práctica van a ver directamente el método aplicado, que son 2 líneas, no es nada complicado. Bien, entonces, la idea es que podemos pasar de esta ecuación en derivadas segundas con respecto al tiempo a un sistema que tiene derivadas primeras, y naturalmente las condiciones iniciales las podemos reescribir en esas variables de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, nada, a partir de esto, uno ya tienen las herramientas para, por ejemplo, obtener cosas sencillas o simpáticas, simulaciones simpáticas. Por ejemplo, recuerdan que el factor que iba delante de la velocidad que nos determinaba las velocidades límites, por ejemplo, si iba entre 0 y 2, es decir, recuerdan que si la velocidad era 0, entre 0 y raíz de 2 por g sobre r, la partícula no se despegaba, ¿sí? Entonces uno puede, básicamente, a partir de la resolución numérica de la ecuación de movimiento, obtener cómo se mueve la partícula en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía cuando superábamos el valor de 2 en ese factor? Recuerdan que, creo que ahora lo tengo escrito acá, básicamente recuerdan que la velocidad la podíamos escribir como V0, como la raíz cuadrada de algo que se llama factor, por RG, ¿sí? Entonces, fíjense que en ese caso lo que teníamos era que la partícula se despegaba en algún punto de acá, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer la partícula? Bueno, se despega y luego sigue. ¿Y cómo se les ocurre que podemos, o sea, las ecuaciones de movimiento simplemente nos describen la dinámica de la partícula hasta el punto de despegue? ¿Qué es lo que sucede después? ¿Cómo pueden meter eso en las simulaciones? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo describimos el movimiento una vez que se despega? Un tiro oblicuo. Exacto, es un tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, simplemente acoplando un tiro oblicuo luego del despegue, pueden obtener una simulación de básicamente lo que habíamos visto en el video de la clase pasada. Así que bueno, nada, es un ejemplo más de cómo pueden utilizar estas técnicas numéricas para obtener información extra acerca del movimiento de la partícula. Les repito, van a ver esto muy bien o van a ver, hay tutoriales en la práctica, muy bien hechos, así que sigan los consejos de los chicos. Un factor 4,9, bueno, creo que pega en la trayectoria, no está pues... Uy, se me despegó.
Ahí se va despegando justo ahí en el punto. Obviamente no seguí, acá tendría que haber puesto, bueno, si pega en la trayectoria que baje por acá, si pega en la pista que baje por la pista, pero eso no lo incluí, simplemente describí qué es lo que sucedía cuando se despegaba. Pero bueno, cuando se despega cercano al punto este que habíamos dicho C, bueno, básicamente se parece mucho a lo que pasaría si la partícula sigue por la circunferencia sin despegarse. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver si se ve. Voy a compartir de vuelta porque a veces tengo problemas y no llegan a ver. ¿Se ve Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Entonces, próximo tema, entonces esto lo dejamos aquí. Van a ver un montón de ejemplos en la práctica, como les decía. Y después, si quieren, podemos retomar esto más adelante cuando veamos energía, cuerpo rígido, etc. Porque podemos entender varias cosas de esta con herramientas nuevas que vamos a ver más adelante. Entonces, próximo tema que vamos a ver es una fuerza que conocen, y es lo que se conoce como fuerza de rozamiento. Y es otro tipo de fuerza que aparece cuando hay dos superficies en contacto, ¿sí? Sabemos que si tenemos, por ejemplo, un mueble, ¿sí?, que queremos mover, en general, si hacemos una determinada fuerza, si el mueble es muy pesado, esa fuerza no será suficiente para moverlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicamos esa situación? Bueno, naturalmente tiene que existir alguna fuerza que compense a esa fuerza que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y esa fuerza, obviamente si no hay nada más, no hay ninguna otra interacción más que la que hacemos nosotros con el cuerpo y el piso con el cuerpo, bueno, el piso ejercerá una fuerza que será opuesta a la fuerza que ejercemos nosotros y hará que simplemente se compensen esas dos fuerzas, y esa es la fuerza que conocemos como fuerza de rozamiento, ¿sí? Es una fuerza que es tangencial o paralela a la superficie, ¿sí? Entonces, cualquier fuerza entre dos superficies la podemos descomponer entre una componente que es normal a la superficie, que es la fuerza normal, y en una componente paralela, que es lo que se conoce como fuerza de rozamiento. ¿Qué característica tiene? Bueno, la característica es básicamente que se opone al movimiento relativo entre las superficies, ¿sí? ¿Y cómo vamos a describir esa fuerza? Bueno, uno podría decir, bueno, esas fuerzas dependen de cómo son las superficies de los materiales, etcétera, etcétera. O sea que podría aventurarse en dar una descripción en términos de las fuerzas fundamentales, si es algo que no vamos a hacer. Simplemente nos vamos a quedar con la descripción fenomenológica, que nos da una buena descripción de esa fuerza para
determinadas regiones, ¿sí? Cuando la fuerza de rozamiento es estática, estamos en la situación que describí recién. Y es cuando no hay desplazamiento entre las superficies en contacto, ¿sí? Cuando no hay desplazamiento entre las superficies en contacto, decimos que la fuerza, estamos en una situación naturalmente estática, y decimos que la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estática? Bueno, en ese sentido comparte, ¿sí? Una característica que tiene, por ejemplo, la normal, o las tensiones, ¿sí? Que no son unas fuerzas que están predeterminadas, sino que dependen de qué es lo que sucede alrededor, ¿sí? Por ejemplo, si en el ejemplo anterior teníamos una determinada fuerza F, y el cuerpo no se mueve, bueno, la fuerza de rozamiento será igual al valor de la fuerza que estoy aplicando, ¿sí? Si aumento el valor de la fuerza que estoy aplicando, del esfuerzo que estoy haciendo, ¿sí? Y compruebo que el cuerpo no se mueve, bueno, la fuerza de rozamiento, vamos a poner en prima, en ese caso tendrá un valor igual a esa fuerza que estoy aplicando, ¿sí? Es decir, en el caso estático, la fuerza de rozamiento no está predeterminada, no tiene un valor fijo, sino que va a depender de cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Lo que sí tiene un valor fijo es fijo entre comillas, es su valor máximo, ¿sí? Digo, imaginen que sigo haciendo fuerza en esta dirección, aumento la fuerza, bueno, llega un punto en el cual podemos ver que el sistema se despega, ¿sí? O se comienza a mover, y eso ocurrirá cuando la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí?, sea igual a, vamos a ponerle módulo si quieren, sea igual a una cantidad que es proporcional a la fuerza normal. ¿Está bien? N es la fuerza normal entre las superficies. Y esa constante de proporcionalidad es lo que se conoce como coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Les decía que está fijada entre comillas en el sentido de que, digo, el valor máximo está fijado entre comillas en el sentido de que la normal, bueno, la normal sí puede variar dependiendo de las condiciones, ¿sí? O sea, si ejerzo una fuerza, por ejemplo, en estos casos, tenemos que la normal apunta en esta dirección, el peso apunta en esta dirección, y si no hay movimiento, y en esta dirección, entonces el peso y la normal se compensan, y la normal es exactamente igual al peso. Ahora, si ejerzo una nueva fuerza en esta dirección, bueno, el valor de la normal será más grande, y el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima será más grande para esa situación, ¿sí? Lo que sí sabemos es que, o lo que sí vamos a utilizar, es que el valor máximo que puede tomar la fuerza de rozamiento es mu estático por la normal. ¿De qué depende este coeficiente de rozamiento estático? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Depende
del material con que está hecho el cuerpo y la superficie, de la rugosidad de la superficie, de las impurezas que tenga, de la temperatura, es decir, existen muchas variables que me hacen cambiar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Pero bueno, eventualmente uno lo puede medir y es una buena aproximación a la fuerza que existe entre dos superficies que se encuentran en contacto. Entonces, esta es una fuerza que aparece constantemente en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, podemos pensar en lo que sucede con, por ejemplo, una caja, que la ponemos sobre una determinada rampa, y a la rampa le vamos variando el ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la caja no se cae, podemos analizar cuánto vale la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a plantear las ecuaciones de Newton que nos van a decir cuánto vale esa fuerza de rozamiento. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre la caja? Bueno, naturalmente tenemos al peso, la fuerza normal, entre las dos, entre el cuerpo y la superficie o el plano inclinado, y la fuerza de rozamiento, que hacia dónde va a apuntar. Bueno, ya sabemos dónde va a apuntar en este caso, simplemente porque las fuerzas se tienen que compensar, y en esta dirección el peso apunta, tiene una componente hacia abajo, y por lo tanto el rozamiento apuntará, o tratará de oponerse al desplazamiento entre las superficies. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice las ecuaciones de Newton? Bueno, básicamente nos dice que la fuerza de rozamiento más la normal, más el peso, tiene que ser igual a 0, porque el sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto la aceleración es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, un sistema de referencia conveniente para describir esta situación es uno tal que la coordenada x se encuentra paralela al plano inclinado y la coordenada y perpendicular. ¿Sí? Entonces, si planteamos las ecuaciones de Newton para ambas direcciones, en la dirección x tenemos 0, es igual a, básicamente, la componente del peso en la dirección x, ¿sí? Que es sencillo de ver que si este ángulo es alfa, este ángulo que está acá también es alfa, y la componente del peso en la dirección x tiene que ver con el seno del ángulo. ¿Sí? Supongo que esto ya lo habrán visto bastante, descomponer fuerzas. Entonces, el peso apunta en la dirección positiva de x, y es proporcional al seno del ángulo, y en esa dirección se encuentra la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Obviamente, acá le puse el sentido de la fuerza de rozamiento, le puse un sentido en menos x, pero si no le ponía el sentido me iba a dar naturalmente, digo, me iba a dar directamente a partir de esta ecuación cuál era el sentido correcto. ¿Okay? O sea, si yo me había confundido en cuál era el sentido de la fuerza de rozamiento, a partir de las ecuaciones de Newton sabemos cuánto tiene que ser la fuerza. ¿Sí? Y obviamente en la otra dirección, que es la dirección perpendicular, tenemos la normal y la componente del peso que es proporcional al coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Que es estática en este caso. Bueno, la fuerza de rozamiento estática vale mg seno del ángulo. Es decir, no es una fuerza cuyo valor está predeterminada, sino que va a depender del ángulo. ¿Sí? Y a medida que voy aumentando el ángulo, esta fuerza de rozamiento va a ir aumentando para mantener el equilibrio. ¿Podrá aumentar indefinidamente? Bueno, si existe un coeficiente de rozamiento estático, que lo llamamos μe, lo que va a suceder es que va a existir un ángulo límite, a partir del cual la fuerza de rozamiento estática o sea, el máximo valor de la fuerza de rozamiento estática va a ser menor a la componente de la fuerza peso
que en la dirección X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo máximo? Bueno, simplemente planteando que la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí?, es mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces, reemplazando simplemente esto en esta ecuación, y el valor de la normal, dado por, o sea, que aquí sabemos el valor de la normal, que es mg coseno del ángulo, obtenemos que mg seno del ángulo máximo menos mu estático coseno del ángulo máximo por mg es igual a 0, y por lo tanto el ángulo máximo simplemente no depende de las masas ni de la aceleración de la gravedad, solo depende del, ¿cómo se dice?, del coeficiente de rozamiento. ¿Sí? La relación que obtenemos es que la tangente del ángulo máximo es mu estático. ¿Está bien? Entonces, si el mu estático es menor que 1, lo que tenemos es que existe un ángulo máximo a partir del cual el cuerpo comienza a deslizar. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo en el cual el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, no hay desplazamiento entre las superficies, la fuerza de rozamiento es estática, y además la velocidad absoluta del cuerpo es 0, ¿ok? Está quieto. Pero podemos ver otros ejemplos en el cual el sistema efectivamente se mueve. Y por ejemplo, imaginen que... Profe, en el anterior, ¿cómo pasaste tangente? De seno Ok, alfa menos mu estático coseno alfa. sí. Entonces, en esta ecuación lo que tenés es que el seno de alfa máximo es igual a mu estático coseno de alfa máximo. ¿Está bien? Y ahora paso el coseno dividiendo. Entonces tenemos seno de alfa máximo ¿sí? Y ahora esto que está acá es simplemente... Ese también es la explicación de por qué mu no tiene unidades. Mu no tiene unidades porque justamente, fíjate que lo que estás diciendo es que es un coeficiente que te dice que... ¿Dónde está? Fíjate que acá lo que estás diciendo es que la fuerza de rozamiento estática máxima es proporcional a la normal, y la normal es una fuerza. ¿Sí? Entonces, esta es una constante simplemente una constante de proporcionalidad. No tiene unidades. ¿Okay? Esto tiene unidades de fuerza, la normal es una fuerza, o sea, tiene unidades de fuerza, y por lo tanto esto es una constante de proporcionalidad. ¿Está bien? Por la definición, digo, de qué es a qué llamamos coeficiente de rozamiento estático. Profe, tengo una duda media conceptual. Viste que hablamos siempre de la fuerza de rozamiento estática máxima. Sí. ¿Por qué está como limitada solo por un máximo? O sea, es eso lo máximo que puede ser para que no se mueva básicamente, pero... Sí. Como Bueno, que... lo que tenés acá es básicamente, este es un modelo fenomenológico que te describe cómo es la fuerza de rozamiento entre dos superficies. ¿Sí? O sea, existe la fuerza de rozamiento, básicamente vale lo que, si es estática, vale lo que tiene que valer para compensar lo demás. Si si ejerces mucha fuerza y lográs despegar a esas dos superficies que se encontraban en contacto, quiere decir que existe un límite superior a esa fuerza. ¿Está bien? Y lo que ves experimentalmente es básicamente que esa fuerza que tenés que hacer
si vas variando los valores de la normal, esa fuerza varía proporcionalmente al valor de la normal. O sea, es un modelo fenomenológico de qué es lo que sucede. Claro, pero yo debería, de la misma manera que para que no se mueva yo tengo como una fuerza o sea, máxima, que no la que si hago más de esa fuerza lo voy a hacer mover. ¿No se supone que tengo que hacer una mínima para que No, tampoco se... no, porque si vos lo dejás, si vos no le haces fuerza, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Ah, claro, claro. Vale 0 Sí, porque sí. no tenés aceleración. Ok, ¿Está bien? gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, estamos aquí. Entonces, fíjense que, bueno, como les decía, la fuerza de rozamiento aparece en infinidad de situaciones. Por ejemplo, imaginen que tenemos un movimiento circular. Es decir, tenemos un disco que se mueve con una determinada velocidad angular omega, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos hace un par de clases, si la velocidad angular omega es hacia arriba, ¿hacia dónde rota el disco? Bueno, de acuerdo a la convención que utilizamos, el disco rota en este sentido, ¿sí? E imaginen que ponemos sobre el disco una moneda, por ejemplo, o un cuerpo, y ese cuerpo gira sin despegarse de la superficie. ¿Está bien? Si lo colocamos a una distancia r del centro, ese cuerpo, esa moneda que habíamos dicho, realizará un movimiento circular. ¿Está bien? ¿Y por qué realizará un movimiento circular? O sea, ¿qué fuerza es la responsable de que realice ese movimiento circular? Bueno, si no hay nada, si no hay otra fuerza aplicada sobre el cuerpo, simplemente está en contacto con el disco, entonces lo que sabemos es que, primero, si realiza un movimiento circular, ¿cómo tiene que ser su aceleración? Bueno, su aceleración tiene que ser centrípeta. En todo momento tiene que tener una aceleración que apunte hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en las primeras clases. Entonces, lo que sabemos entonces es que en todo tiempo la masa por la aceleración, ¿sí?, tiene que ser igual a, si quieren, bueno, en este instante vamos a poner un sistema de referencia simplemente para describirla en ese instante de tiempo. Vamos a poner que x es hacia adentro, ¿sí? Entonces, en ese instante de tiempo, cuando le saqué una foto a ese instante de tiempo, tenemos que la masa por la aceleración es básicamente la aceleración centrípeta, que es omega cuadrado por r en esa dirección x. ¿Sí? En cualquier otra dirección, lo que tenemos es que las fuerzas se compensan, es decir, en la dirección vertical tendremos el peso y la normal que se compensarán, no las voy a escribir, pero en esta dirección tiene que haber una fuerza que haga que el sistema se mueva en forma acelerada. ¿Sí? ¿Y cuál es esa fuerza? Bueno, esa fuerza es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y es estática. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en ese caso tenemos una situación en la cual la partícula se está moviendo y existe una fuerza de rozamiento estática. Claramente, ¿cuánto valdrá esa fuerza? Digo, ¿cuál es la velocidad máxima para que el sistema permanezca en esta situación? Bueno, la podemos calcular, ¿ok? A partir de ver cuál es la fuerza de rozamiento estática máxima para que exista una situación estática y la partícula no se despegue del disco. Otro ejemplo es, imaginen que tenemos una cinta transportadora, ¿sí?,
por la que viaja un paquete, ¿sí? Y entonces imaginemos que el paquete viaja en esta dirección, o sea, su velocidad apunta en esta dirección, y además viaja acelerado, o sea que también existe una aceleración en esta dirección, ¿sí? ¿Existe una fuerza de rozamiento en este caso? ¿Hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento? Bueno, lo que sabemos es que si la única interacción que tiene el paquete es con la... existe la gravedad, obviamente, y la única interacción que tiene es simplemente con la cinta transportadora, entonces la masa por la aceleración será igual a la fuerza de rozamiento. En este caso será estática porque no hay desplazamiento de la superficie, ¿sí? No hay desplazamiento entre las superficies. ¿Y hacia dónde apuntará la fuerza de rozamiento? Apuntará en esa dirección, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo donde la fuerza de rozamiento apunta en la dirección de la velocidad, ¿sí? Apunta en la dirección de la velocidad. Una pregunta. No me queda muy claro por qué apunta para allá. ¿Por qué apunta para allá? Porque el cuerpo se mueve porque existe rozamiento con la cinta transportadora, ¿sí? Imagínate que no existiera rozamiento con la cinta transportadora, lo que le pasaría al cuerpo es que se quedaría en el lugar y la cinta patina, o sea, el cuerpo patinaría sobre la cinta. ¿Está bien? Si se mueve en forma acelerada, es la fuerza de rozamiento la que hace que el cuerpo se mueva. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento lo que hace es oponerse al deslizamiento entre las superficies. No se opone a la velocidad instantánea de la partícula, sino que se opone al deslizamiento entre las superficies. ¿Está bien? O sea, ahí ya más que rozamiento sería como la adherencia directamente, ¿no? Exacto, sí, es la fuerza tangencial, o sea, la fuerza que es paralela a la superficie. ¿Ok? Es una fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo y es paralela a esa superficie. La otra componente la llamamos normal, ¿sí? Entonces, si el cuerpo se mueve en forma acelerada en esta dirección es porque la fuerza de rozamiento actúa en esa dirección. ¿Está bien? Si no hubiera fuerza de rozamiento, esto, o sea, en esta dirección no habría interacción entre el cuerpo y la cinta, y por lo tanto el cuerpo, si lo pongo con una velocidad cero acá, quedaría ahí patinando sobre la cinta. Obviamente no caería porque existe una fuerza normal, pero si no hay rozamiento, el cuerpo se quedaría ahí en reposo. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que darles claro es que la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento entre las superficies de contacto. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento es la misma, además, de estática, es la que utilizamos para caminar, ¿sí? Nosotros cuando caminamos estamos empujando todo el tiempo el piso para atrás. Hay rozamiento entre los zapatos y el piso, y de esa manera caminamos. Existen, obviamente, como les decía, infinidad de ejemplos donde la fuerza de rozamiento... Perdón, para ver si entendí bien. Dice que la fuerza de rozamiento apunta para ese lado porque la superficie, la parte de abajo de esa cosa, estarían yendo en sentidos contrarios, básicamente. Y queda para ese lado la fuerza de rozamiento. O sea, esto gira en esta dirección, ¿sí? La placa, ¿cómo se dice? La cinta transportadora se mueve en esa dirección, ¿sí? Entonces, tiene que haber una fuerza, para que esto se mueva en forma acelerada sin despegarse de la cinta, la fuerza de rozamiento estática tiene que apuntar en esta dirección. ¿Sí? Es la responsable de que la caja se mueva acelerada. Si no, ¿cómo pensás que se puede mover en forma acelerada? O sea, las ecuaciones de Newton me dicen que la masa por la aceleración es igual a la fuerza resultante. ¿Está bien? ¿Hacia dónde apunta la aceleración en este caso? Bueno, en este caso
Imagínate que X se encuentra en esta dirección. La masa por la aceleración se encuentra en Y versor. ¿Sí? Esto es lo que observamos. Esto es lo que observamos. Observamos que el cuerpo se mueve en forma acelerada en esta dirección, con una aceleración que es A. ¿Cuáles son, o con qué interactúa ese cuerpo? Bueno, el cuerpo, con lo único que interactúa es con la cinta. ¿Sí? Solo interactúa con la cinta. Entonces, si querés, puedes decir, bueno, esta es la fuerza de interacción con la cinta, en la dirección tangencial. ¿Sí? Digo, esto es lo que te va a decir la ecuación de Newton. Bueno, esta fuerza tangencial es esta fuerza es justamente la que nosotros llamamos de rozamiento. Y es de rozamiento estático porque no hay deslizamiento entre las superficies. ¿Está bien? Sí, gracias. Si no hubiera rozamiento, de vuelta, si no hubiera rozamiento, no existe interacción en esta dirección entre la superficie y el cuerpo. Solo existe interacción en esta dirección. ¿Sí? No hay fuerzas en esta dirección, sino tenemos rozamiento entre las superficies. Y por lo tanto, el cuerpo patinaría sobre la rampa. Si la rampa está acelerada, el cuerpo patina sobre la rampa. ¿Está bien? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. No me queda claro la diferencia entre fuerza de rozamiento estática y fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, las dos las podés encontrar con la misma fórmula, digamos, sí. Pero ¿qué es lo que diferencia una de la otra? ¿El valor de la normal o del coeficiente? O sea, la fuerza de rozamiento, en cualquier situación, ¿sí? Siempre, si no tenés desplazamiento entre las superficies, siempre vale lo que tiene que valer para compensar a las otras fuerzas. ¿Está bien? Si no hay desplazamiento entre las superficies. ¿Ok? Sí. ¿Está bien? Entonces no es que está determinada por el rozamiento estático máximo. ¿Ok? Vale lo que tiene que valer de acuerdo a la configuración que tenés. En este caso tenés una aceleración, ¿sí? Y la única fuerza que tenés de interacción con la superficie es la fuerza de rozamiento, en esa dirección es la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale? Bueno, vale el valor de la aceleración, o sea, la masa por el valor de la aceleración en ese movimiento. ¿Está? Pero esa aceleración, no sé, puede valer 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 5 metros sobre segundo, para cada segundo cuadrado. Para cada valor de esa aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado, 2 metros sobre segundo cuadrado, tendrás un valor diferente de la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Ahora, puede suceder que no puedas acelerarlo todo lo que quieras porque existe un valor máximo para el cual la fuerza de rozamiento es estática, es decir, que podés mantener a las dos superficies en contacto sin deslizamiento entre ellas. Existe ese valor. Si superás ese valor, ya lo que podemos asegurar es que esas dos superficies ya no van a permanecer en contacto. ¿Está bien? Ok, sí. Gracias. O sea, la fuerza de rozamiento estática máxima te da una cota superior para la cual vos podés mantener ese equilibrio o ese no deslizamiento entre superficies. Claro, porque después pasaría... Es una cota nada más. ¿Está bien? Ok. ¿Vamos? Ahora igual se lo resumo un poco. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando superamos, se quiere ese límite, y hay deslizamiento entre las superficies? Bueno, ahí también existe una fuerza de rozamiento, y es lo que conocemos como fuerza
de rozamiento dinámica, ¿sí? Y esta es bastante más sencilla, porque de entender, porque es simplemente si las superficies se encuentran en contacto y además una desliza respecto de la otra, tenemos que, si esta se mueve en esta dirección respecto, si el bloque se mueve en esta dirección respecto de esta superficie, existe una fuerza de rozamiento en la dirección opuesta, ¿sí? Se opone de vuelta al deslizamiento entre las superficies, y es la que conocemos como fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza de rozamiento dinámica? Bueno, esa fuerza de rozamiento dinámica vale mu dinámico por la normal, es decir, es proporcional al valor de la normal. ¿Está bien? Esperen un segundo que tengo un problema. ¿Sí? Entonces lo que les decía era que el valor de la fuerza de rozamiento dinámica, en este caso, es proporcional a la normal. Y está determinado, o sea, es constante, independientemente, bueno, obviamente, esta es una ley fenomenológica que tiene un rango de validez, ¿sí? O sea, velocidades no muy grandes. Para ese rango de validez, la fuerza de rozamiento dinámica es proporcional al valor de la normal, ¿ok? Independientemente del valor de la velocidad a la cual se esté moviendo, la velocidad relativa entre las superficies, ¿sí? Independiente, obviamente, hay un rango en el cual esto es válido, ¿no? Entonces, de vuelta, este mu d lo llamamos coeficiente de rozamiento dinámico. Y nuevamente depende de la superficie de contacto, sin impureza, etc. Y como les decía antes, es constante para un rango de velocidades donde vale esta descripción de la fuerza, ¿sí? No, la fuerza de rozamiento dinámico se opone a la dirección de la velocidad y la estática del deslizamiento. No, ambas se oponen siempre es la velocidad relativa entre las superficies, o sea, se oponen al desplazamiento entre las superficies, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es que esta velocidad que estoy poniendo acá es una velocidad que es relativa a esta superficie, ¿sí? Se está desplazando respecto a esta superficie que está acá. Todas las fuerzas de rozamiento se oponen al desplazamiento entre las superficies. ¿Está bien? Bien. O sea, es una fuerza que se opone al desplazamiento entre las superficies. Simplemente eso, ¿sí? O sea, si esta superficie está quieta, esta es simplemente la velocidad de la partícula. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si quieren, para resumir un poco lo que vimos hasta ahora, por ejemplo, imaginen que tenemos una... ¿cómo te queda la fuerza de rozamiento? No. La fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal, ¿sí? Pregunté si al caso anterior le agregabas una fuerza que se opone al movimiento, ¿cómo queda? En este caso, perdón, le estoy señalando con el lápiz. En este caso, Sí, en ese. que se opone, o sea, una fuerza en esta dirección. Sí.
Bueno, nada, simplemente lo que tenés que hacer es agregarla acá, ¿no? Menos esa, o bueno, si querés, en forma vectorial más f, y acá sería menos el módulo de esa fuerza en la dirección, ¿sí? Si sabés que se mueve con una determinada aceleración constante, sometido a esta fuerza, bueno, tiene que existir además una fuerza de rozamiento estática que será diferente al caso donde no hay fuerza, simplemente, bueno, sale a partir de esta ecuación, ¿no? Esto lo pasa de este lado, y esa fuerza de rozamiento tiene que ser mayor aún. ¿Está bien? Bien. Entonces, les iba a resumir un poco lo que vimos recién. Entonces, imaginemos que tenemos un cuerpo, ¿sí?, sobre una superficie que tiene rozamiento, en general para, para ejemplificar o para decir que una superficie tiene rozamiento, van a ver que se le escriben rayitas a esa superficie. Entonces, acá lo que tenemos es que en esta dirección la normal y el peso se compensan. E imaginemos que tenemos una determinada fuerza aplicada, ¿sí? Y si hay rozamiento entre las superficies, naturalmente va a existir una fuerza de rozamiento en esta dirección. ¿Está? Entonces, si el mu estático es menor, el mu dinámico en general, si el mu dinámico es menor que el mu estático, podemos graficar lo siguiente, podemos graficar la intensidad de la fuerza aplicada, la fuerza de rozamiento en términos de la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que, ¿qué es lo que va a pasar en esta situación? Si aplico una fuerza pequeña, naturalmente el cuerpo no se va a mover, y la fuerza de rozamiento va a tener que ser igual a esa fuerza aplicada. ¿Está bien? Si aumento esa fuerza que estoy aplicando, bueno, esa fuerza va a ir aumentando, 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 la fuerza de rozamiento, para oponerse a esa fuerza que estoy aplicando. Y hasta que llega un límite en el cual la fuerza de rozamiento estática alcanza su cota superior, y ahí, a partir de ahí el sistema, si aplica una fuerza más grande, se empieza a mover, ¿sí? Y por lo tanto la fuerza de rozamiento, una vez que comienza el movimiento, va a ser muy dinámico por la normal, ¿sí? Esta pendiente, obviamente, es una pendiente que es igual a 1, en el sentido de que la fuerza de rozamiento es estática y es igual a la fuerza aplicada, ¿sí? En todo este rango que está acá. Eso es lo que estoy diciendo con este gráfico, ¿sí? La fuerza de rozamiento no tiene un valor predeterminado, sino que vale lo que tiene que valer, en este caso, para que no se despeguen las superficies en contacto, pero no puede valer todo lo que quiera, sino que tiene una cota superior, que es mu estático por la normal, y una vez que supero esa cota, puedo tener movimiento entre las superficies. Si hay movimiento, empieza a haber una fuerza de rozamiento dinámica, que ya es independiente de la fuerza que esté aplicando en la otra dirección, ¿sí? Por lo tanto, vale siempre de lo mismo. ¿Estamos? Profe, ¿por qué la pendiente es 1? Porque lo que estoy diciendo es que la fuerza, o sea que en este punto, si la fuerza aplicada es F1, ¿sí?, la fuerza de rozamiento tiene módulo F1 también. Ah, ok, hasta que se empieza a mover. Claro, hasta que se empieza a mover, y acá vale, o sea, cuando superás el umbral de la fuerza aplicada, ¿sí?, cuando le aplicás una fuerza de rozamiento estática máxima, o sea, cuando esta F es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, lo superás ese umbral, ahí se empieza a mover, y la fuerza de rozamiento vale lo mismo independiente de la fuerza que estés aplicando, ¿sí? Ok, gracias.
Bien. Entonces, lo que vimos hasta ahora es esos dos tipos de fuerza de rozamiento, ¿sí? Fuerza de rozamiento estática, fuerza de rozamiento dinámica, que era una fuerza que ocurría en una dirección paralela a las superficies, ¿sí? Y en particular, cuando había desplazamiento entre las superficies, esa fuerza era constante para el rango de validez de esa ley fenomenológica. Bueno, esa fuerza era constante independiente de la velocidad. Entonces ahora vamos a ver en estos últimos 10 minutos, simplemente voy a tratar de presentar el último tema, y es fuerza de fricción en fluidos o rozamiento viscoso, ¿sí? Y es... ¿por qué no? Entonces, esta es la fuerza que siente cualquier cuerpo cuando se encuentra moviéndose en un fluido, ¿sí? Ese fluido puede ser un gas, como el aire, o puede ser un líquido como el agua, aceite o lo que fuera. ¿Está bien? Entonces esa es la fuerza que siente un cuerpo al moverse en un fluido. ¿Ok? Entonces, si tenemos un cuerpo que se mueve con una determinada velocidad v sobre un fluido, va a sentir una fuerza que se opone a ese movimiento, ¿sí? Y esa fuerza apunta obviamente en una dirección opuesta a la velocidad, y esa fuerza resulta ser proporcional a la velocidad, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a diferencia del caso de rozamiento dinámico, este tipo de rozamiento que ocurre en presencia de fluidos resulta ser una fuerza que es proporcional a la velocidad, es decir, depende de la velocidad del cuerpo, y esa constante de proporcionalidad, lambda, depende de dos cosas, ¿sí? Depende de la viscosidad del fluido, en particular es proporcional a la viscosidad del fluido, que la llamamos eta. ¿Sí? La viscosidad del fluido tiene que ver con la resistencia que presenta un fluido a la deformación, ¿sí? O sea, por ejemplo, el aire es menos viscoso que el agua, y el aceite naturalmente es más viscoso que el agua. Y además depende de la forma del cuerpo, ¿sí? Sí, la forma del cuerpo además también nos dirá si al interactuar con ese fluido siente una mayor o una menor resistencia, ¿sí? Exactamente, depende de la geometría, ¿sí? Y eso es algo intuitivo, ¿no? O sea, cuanto más aerodinámico sea, por ejemplo, un auto, menor resistencia va a sentir al moverse en una ruta, menor resistencia al viento al moverse en una ruta va a sentir. Existen casos donde se puede calcular, a nosotros no nos va a interesar ver cómo calcular esa fuerza en ejemplos particulares, simplemente a los fines del curso, simplemente nos va a interesar saber que existe una velocidad para los cuerpos que se mueven en fluidos que es proporcional a la velocidad. ¿Sí? En otras materias van a ver cómo calcular eso. Y por ejemplo, para una esfera de radio R, la ley de Stokes nos dice que ese coeficiente es básicamente 6pi por R por la viscosidad, el coeficiente de viscosidad del fluido.
¿sí? Este es un ejemplo de valores de lambda, ¿sí? Entonces, para velocidades relativamente bajas, esta ley funciona bien para describir la fuerza que siente un cuerpo al moverse sobre un fluido. ¿Okay? Profe, ¿cuál es la letra de la constante de viscosidad? Eta. Eta. Ok. Bien. Entonces, último ejemplo que les voy a mostrar es... Ahí lo que pusiste fue 6πr nu. No, en el nu no era. La letra de viscosidad es la última. Sí, eta, sí, sí. Eta. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El último ejemplo que les voy a mostrar es un cuerpo, ¿sí?, que cae en un fluido, ¿sí? Entonces, imaginemos que un cuerpo que cae sobre un fluido, este fluido puede ser, no sé, puede ser una bolita que cae sobre dentro de aceite, una bolita que cae en el aire, una gota, etc. ¿Sí? Entonces, si consideramos esa situación, en la cual una bolita que cae, y analizamos cuáles son las fuerzas que siente esa bolita, básicamente tenemos al peso, y en la otra dirección, si la bolita cae, es decir, su velocidad apunta en esta dirección, siente una fuerza de rozamiento con ese fluido en la dirección opuesta. ¿Está bien? Entonces, si esta es la coordenada y, sabemos que la masa por la aceleración en y, obviamente no hay nada en esta dirección, tiene que ser igual a esta fuerza más esta fuerza que está aquí. ¿Está bien? Entonces las ecuaciones de Newton, lo que nos están diciendo, lo que nos van a decir es que la masa por la aceleración en i es igual a mg menos lambda por la velocidad que está contenida en i, es decir, la podemos escribir de esta manera, ¿sí? Donde recuerden que de la derivada segunda, o sea, la aceleración, en este caso en la coordenada i, es la derivada segunda con respecto al tiempo, y en notación de Newton, esto lo escribíamos como i dos puntos, y la velocidad en la coordenada i es la derivada de i con respecto al tiempo, y esto lo representábamos como, en notación de Newton, como i punto. ¿Está bien? Entonces... Perdón, una pregunta. ¿Por qué ahí es menos lambda por i punto? Eso no me queda claro. ¿Cómo escribís la fuerza viscosa? Es menos lambda por la velocidad. ¿Está bien? Ah, ok. Pensé que era algo relacionado con lambda, perdón. No te entendí. Bueno. Porque arriba me mareé un poquito con lo de lambda, que no sabía si era eta por i o decía eta y de la forma del cuerpo. O sea, estoy usando esta expresión que está aquí, ¿sí? No estoy diciendo cuánto vale el valor de lambda. ¿Sí? Lambda, en particular, va a tener constantes, no lo puse. Lambda, naturalmente, va a tener constantes de masa sobre tiempo, ¿no? Porque esto tiene que tener unidades de fuerza. ¿Está? Bien, entonces... bueno, termino esto ya que estamos... Entonces esto es menos lambda, y la velocidad es simplemente i punto, ¿sí?, que apunta hacia abajo en j bar 0. ¿Está bien? Entonces esto es lo que usé para escribir las ecuaciones de Newton. ¿Y cuál es? Entonces, esta es la fuerza de rozamiento viscoso, y cuál es la última conclusión que voy a
presentar en el día de hoy, y es, fíjense una cosa, cuando tenemos un cuerpo que cae por un fluido, tenemos que la velocidad apunta en esta dirección porque se encuentra cayendo, la fuerza, peso, que es constante, apunta en esta dirección, pero la fuerza viscosa apunta en la dirección contraria, y además no es constante, sino que depende de la velocidad. ¿Sí? Depende de la velocidad, es siendo proporcional a la velocidad, y por lo tanto lo que va a hacer es desacelerar, ¿sí?, al cuerpo. Digo, acelerar al cuerpo, ¿ok? Va a llegar un punto en el cual va a llegar un punto que cuando va aumentando la velocidad, ¿sí?, va básicamente disminuyendo la aceleración sobre el cuerpo. ¿Está bien? Se va acelerando, pero a medida que va aumentando la velocidad, la aceleración del cuerpo va a ir disminuyendo, porque esta diferencia se va a hacer cada vez más chica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que va a pasar es que en algún punto, cuando esto alcance una velocidad tal que mg sea igual a lambda y punto, la aceleración que va a sentir el cuerpo, ¿cuánto va a ser? Va a ser nula. ¿Sí? En ese instante va a ser nula, y va a ir variando en el tiempo. Si alcanza esta velocidad, bueno, no va a seguir variando, porque si la aceleración es nula, la velocidad va a permanecer constante, y por lo tanto esta condición va a seguir variando. Entonces lo que decimos es que el sistema, el cuerpo, cuando cae en un fluido, va a alcanzar una determinada velocidad límite, ¿sí? Vamos a ponerle BL, una velocidad límite, que es simplemente mg sobre lambda. ¿Sí? A diferencia en una caída libre, que la partícula se va acelerando todo el tiempo porque la aceleración de la gravedad es constante, cuando está interactuando con un fluido, la partícula se va acercando a esa velocidad límite, ¿sí? Esta diferencia, a medida que me voy acercando a esta velocidad límite, esta diferencia comienza a ser cada vez más chica, más chica, más chica, y por lo tanto existe un régimen en el cual la velocidad es aproximadamente igual a esta velocidad límite que definí acá abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hoy terminar puntual. Y la clase que viene vamos a ver cómo además podemos obtener IDT a partir en esta ecuación, ¿sí? Y analizar los diferentes regímenes. ¿Okay? Vamos a ver eso, y además creo que vamos a comenzar ya con movimiento oscilatorio.